Profe, quiero que me cuente la historia, la anécdota que tuvo en Chacabuco cuando fue con los alumnos a hacer bocetos del paisaje en la salitrera. Claro, alrededor de 20 años yo estuve viajando con los alumnos de cuarto año del taller de pintura del LEA. Recorrimos prácticamente toda la región y en una oportunidad viajamos a Chacabuco, que era lo que nos estaba faltando. Yo ya había estado en Chacabuco. Las conversaciones, los gritos, más de algún llanto, conversaciones, pero lo más realmente extraordinario era un personaje que se movía en la zona de las habitaciones de los obreros y de los funcionarios. Era una persona que se veía de la cintura hacia arriba, con una camisa blanca. De la cintura para abajo no se veía. No tenía piernas, no se le veían piernas. No se le veían piernas. Pero no llamaba mucho la atención porque como habían, junto a las habitaciones, habían viejas ruedas de carreta, restos de carreta, trozos de madera, plancha de zinc, así que ni siquiera hacía falta, ¿comprende? Porque lo veíamos a él de la cintura para arriba. Fundamentalmente, al personaje, yo no recuerdo haberlo visto, lo vi nada más que una sombra blanca que desapareció detrás de una puerta, pero ni siquiera era una figura humana, sino que era una mancha blanca, una sombra blanca que desaparecía. Pero los alumnos sí, ellos vieron la figura completa, moviéndose entre las callejuelas de las habitaciones de los obreros y de los funcionarios, no de los jefes, que eran casas muy bonitas, sino que las casas todas iguales. ¿Y entre ellos lo comentaron, entre los alumnos? Entre ellos lo comentaban porque todos los días, después de terminar la sesión de dibujar o pintar, nos reuníamos en una pieza, en la pieza de un alumno o en mi pieza, y cada uno mostraba lo que había dibujado y hacía el comentario. Y ahí comencé a imponerme de lo que ellos escuchaban, de lo que yo escuchaba y de lo que ellos veían y que yo casi no vi. ¿Entiendes? Esto lo conversamos con Roberto Saldívar, una persona que había sido prisionero político en Chacabuco y que escuchó la conversación de los alumnos, que la compartimos con él, y él nos explicó, no, si el personaje existe y el fantasma del personaje también, porque él era un obrero al cual le diagnosticaron un cáncer terminal, muy avanzado. Entonces él se fabricó un cinturón de cartuchos de dinamita y pidió permiso sin que nadie se diera cuenta lo que llevaba debajo de la ropa. Pidió permiso para retirarse fuera de la oficina e ir al cementerio que quedaba detrás de Chacabuco. Pero él no fue al cementerio, sino que a la salida del portón de Chacabuco se dinamitó
Hoy día hay una niñita Ah, sí, que está Claro. en la entrada. a la entrada. En la entrada. Y esta misma historia la conté a un curso de pintura de la Universidad de Antofagasta de adultos mayores. Y cuando lo estaba contando, una alumna se puso de pie y me dijo, profe, mi papá, ese era mi papá. Mi papá se dinamitó. Estaba ahí la hija. Yo todos los días converso con él, no nos separamos, él está siempre en mi casa, está siempre en mi casa. Voy a la cocina, allá converso con él. Voy al living, allá converso con él. Pero ella lo dice de una forma de que se le aparece, o simplemente es su mente y que siempre No, está presente su padre. No, es una presencia invisible, Una presencia invisible. claro, es una presencia invisible. Ella no vio lo que vieron los alumnos, Ya. ¿comprende? ¿Y qué relación tiene la pintura entonces de los alumnos con la aparición de este? Ellos lo pintaron, pero Yo pienso que mientras más cercanos están de la infancia, hay más pureza. Claro. Y solamente criaturas puras pueden ver lo invisible. Pero ellos lo pintaron en sus cuadros. Ah, al hombre este. lo al pintaron. personaje. Lo pintó una exalumna que ahora es arquitecto. Ya. Estaba el día de la inauguración de la exposición. Ahí estaba. Y que don Juan se enojó porque lo pintamos. Pero si lo más importante de la pampa, me dijo, y de la salitrera abandonada, es la soledad. Es la soledad. Pero, don Juan, los alumnos lo vieron. Lo vieron. Y esta niñita lo vio y lo pintó tal como lo vio, sentado en la baranda que estaba en el corredor de la corrida de piezas. Y había otro alumno que también lo pintó. Creo que sí. Sí. Sí, Lo vi en la exposición. claro. Ese es el relato de Chacabuco. Ahora, hay un relato que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver también. En una oportunidad fui con unos amigos, con una familia amiga de Chacabuco, por el día. Y a bocetar, porque él estudiaba pintura conmigo, en el curso de la universidad. Ya. Y subimos al teatro, a la parte de arriba del teatro de Chacabuco, donde hay un pequeño museo que en ese tiempo estaba a cargo de una alemana joven. Y cuando estábamos en el balcón que da a la plaza, estaba mi esposa, yo, Álvaro, la Beatriz y un hijo de ambos, Francisco, y le pidieron, Uldita, ¿por qué no nos sacas una foto? Y todo el grupo se puso, nos juntamos a la orilla del balcón que da a la plaza. Ya. Y mi esposa se colocó a la entrada del teatro, en el tercer piso arriba, que lo único que se veía para atrás era oscuridad. Y Hulda nos va a sacar la foto y pega un grito y se pone blanca como el papel. Sintió que la abrazaban por detrás. Sintió que la abrazaban.
Así que hasta ahí llegó la fotógrafa. Hasta ahí lo vi. Y después Álvaro sacó la foto, pero a él no le pasó nada. Sintió alguna presencia que la tocaba. Claro, Qué increíble. claro. Y Chacabuco también. Chacabuco, sí. En Chacabuco pasan muchas cosas. Minutos después de que sucedió esta situación en la puerta que daba hacia la oscuridad del teatro, visitamos el museo de Chacabuco, que constaba de 2 habitaciones decoradas con fotos antiguas del viejo teatro de Chacabuco. Y estábamos en la segunda pieza cuando se siente el golpe de un cuadro o de una foto que cae y el vidrio se quiebra. Corrimos hacia la pieza del lado, un cuadro, una de las fotos antiguas, había caído, se había quebrado y no había nadie. Claro, puede que alguien de los que entró a la pieza lo tocó, a lo mejor, puede ser, tratando de buscar la respuesta irracional. Pero sucede en la misma mañana que sucede el abrazo.